Bueno, hermanas amadas, vamos a empezar la cuarta lección. Gracias a Dios nos ha ayudado a hacer 3 lecciones, 2 que hablan sobre la importancia de conocer a Dios, la tercera fue sobre la Trinidad y quedaron algunas cositas importantes, históricas, para ver sobre la Trinidad. Así que vamos a ver eso y luego vamos a arrancar con la lección. Si quieren ponemos un poco las cámaras, vamos a hacer una oración para que Dios acompañe, para que Dios fortalezca a nuestra hermana. Porque, mire hermana, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo que hace el enemigo es querer derribarla. Por supuesto que nosotros pecamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Pero nosotros no, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Obviamente que el daño está hecho, pero se puede arreglar, todo tiene arreglo, y más en Cristo. Y más si su esposo tiene a Cristo en su corazón. Entonces, le vamos a pedir al Señor que le dé paz. Si usted ha pedido perdón, le ha pedido perdón a Dios y a su esposo, tiene que estar tranquila y en paz. Que Dios tiene el control de todo. Dice, abogado tenemos nosotros, a Jesucristo. Jesús es nuestro abogado. Y Él pagó por nuestros pecados, pagó por su pecado también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor y vamos a entregarle esto a Él, esta necesidad que usted tiene, para que Dios tenga misericordia, para que Dios toque su corazón. Así que, hermana, confíe en el Señor, que Dios está a cargo de esto. Lo que sí tenemos que pedir, porque nosotras, más que nada las mujeres, somos muy impulsivas. Entonces a veces nos enojamos y actuamos mal. Y hacemos daño. Las mujeres por lo general hacemos daño. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no ser impulsivas, a que nos dé dominio propio. Entonces le vamos a pedir eso al Señor y usted confíe en el Señor. Que la carga nosotros no la podemos llevar, pero tenemos a Cristo que Él llevó nuestras cargas. Entonces vamos a dejarle nuestra carga al Señor y Él se va a hacer cargo. Y bueno, no se haga problema, esto no es un pecado de muerte. Mira, hoy día vamos a hablar de este tema, del pecado de muerte. Así que si usted se ha arrepentido, Jesús murió por su pecado. Jesús murió por su pecado y su pecado es perdonado. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no volverlo a repetir. Muchas veces pecamos. A mí también me ha pasado. Muchas veces he sido quizás, no he tratado bien a mi esposo y lo he tratado mal. A veces todos tenemos nuestras formas, nuestras cosas feas. Pero qué bueno que podamos ir arrepentidas y pedir perdón. Hay muchos que pecan, lamentablemente, que dicen cosas feas, cosas malas y no piden perdón. Y ahí está el problema. Obviamente que tampoco es decir, te daño, digo perdón, te vuelvo a dañar, pido perdón y así, que sea reincidente, sino que bueno, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé dominio propio para poder hacer eso. Y bueno, significa que lo amamos, porque cuando nosotros pecamos así, es porque lo amamos. Bueno, vamos a hacer una oración. Bueno, si quieren oro yo o si quiero orar alguna, o voy a orar yo. Vamos a orar para que el Señor a ella la restaure y para empezar la clase, ¿ah? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, comienzo esta oración. Gracias, Señor, por habernos elegido. Gracias, Padre, porque tú estás aquí con este grupito de hermanas, Señor. Gracias, Señor, por el grupo que nos has dado, Señor, de WhatsApp, porque aparecen muchas necesidades, Señor, pero tú eres el que está siempre atento a cada necesidad, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de hermanas hermoso que nos has regalado, Señor, en el cual nos apoyamos unas a otras, Señor. Llevamos nuestras cargas, Señor, unas con otras, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por todas las necesidades que hay. Tú sabes que hay necesidades muy grandes, Señor. Te pedimos que tú acompañes, Señor, a aquellos que están pasando esta necesidad tan grande, Señor, como es lo de la primita de Dami, Señor, que tiene, Señor, cáncer, Señor. Te pido que tengas misericordia de ella. Casi ha tenido un paro, Señor, te pedimos que estés con ella, Señor, te pedimos así por cuántas necesidades hay grandes, Señor. Te agradecemos porque tú has escuchado cada uno de nuestros pedidos, porque así como el papá Ondina estaba tan mal, Señor, y
y tú lo salvaste, Señor, lo salvaste de la muerte y lo salvaste, Señor. Espiritualmente, tú le diste la vida eterna también, ha podido creer en ti, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ella también ha salido adelante, porque has ayudado, Señor, a nuestra hermana, Señor, que estaba en Venezuela, que tenía, Señor, este problema, Jesús, de que casi le da un paro cardíaco. Señor, gracias porque está mejor, porque se le pudo comprar los remedios, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Nosotras no somos nada, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nuestra hermana. Jesús, sabes que ha tenido un problema, Señor, con su esposo, Señor. Tú le quieras dar paz, tú le quieras dar tranquilidad, Señor. Tú la quieras guiar, tú la quieras ayudar, Señor. Ayúdanos a cada una, Señor, para que estemos, Señor, cerca tuyo, Señor. Tú nos quieras dar dominio propio, Señor. Y te pedimos, Jesús, que nos des arrepentimiento sincero, Señor, no remordimiento de los pecados, de las cosas que hacemos que a ti no te agradan. Continuamente, Señor, estamos ofendiéndote, Señor. Tú quieras perdonarnos, Señor. Tú quieras lavarnos en tu sangre, Señor. Ayudarnos, Señor, darnos dominio propio, Señor, para no pecar, Señor, para no dañar a los que nos rodean, Señor. ¿Cuántas veces hacemos cosas que a ti no te agradan, Señor? Tú quieras perdonarnos, Señor. Ayúdanos a presentarnos siempre ante ti con un corazón contrito, humillado, Señor. Te pedimos que le des paz a nuestra hermana Judy, Señor, por cada una de las hermanas que están presentes, Señor, por las que lo van a ver después, Señor. Te pedimos, Señor, vamos a hablar un tema muy importante, Señor. Danos la reverencia, el temor, Señor, que tiene, Señor, tu nombre. Oh, Señor, danos sabiduría, inteligencia, Señor, para poder entenderlo, Señor, para poder comprenderlo. Grábalo, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que podamos defender, Señor, a tu santa Trinidad, para que podamos defender la divinidad de Cristo, Señor, tu divinidad, y el Espíritu Santo también. Es un tema maravilloso el que vamos a ver hoy, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria. Que todo sea para tu gloria, Señor, y nada para nosotros, Señor. Te pedimos por todo, Señor. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta cuando oro, bueno, yo tengo corazón pentecostal. Soy reformada con corazón pentecostal. Bueno, vamos a recordar algo que hemos visto de la clase pasada sobre la Trinidad. Como hemos hablado anteriormente, es muy importante que entendamos lo que sucedió en los primeros siglos. La iglesia fue perseguida, pero una vez que se acabó esa persecución, empezaron las persecuciones espirituales, las persecuciones doctrinales. Aún no se había definido muchas cosas y es como que faltaba entendimiento, por ejemplo, sobre lo que sería la divinidad de Cristo. Empezaron a haber como muchas corrientes que ya estaban, porque en la Biblia, Pablo, en sus cartas, y bueno, también hay otros más, otros apóstoles más que hicieron defensa ante las herejías. Entonces, ¿qué pasó? En los primeros siglos, luego de la persecución, con Constantino se une lo que es la iglesia con el Estado y empiezan a ver, empieza a tratarse temas importantes. Lo que siempre ha sucedido y siempre va a pasar, ténganlo en cuenta, es el ataque hacia la divinidad de Cristo. Siempre se atacó la divinidad de Cristo. Y aún en estos tiempos también no estaba definido lo que era la Trinidad. Tampoco estaba, era como que había mucho desconocimiento. Hubieron tantas persecuciones y todo que es como que los cristianos iban con, no estaban tan fuertes en doctrina. Entonces, cuando para todo esto empiezan a ver, empiezan a aparecer herejes. Arrio, él negaba la divinidad de Cristo. Arrio. Entonces, Constantino prepara el primer concilio. Es un concilio ecuménico.
un concilio católico. Cuando decimos católico, la mayoría se asusta y dice, católico. No, pero si nosotros no somos católicos. En realidad, católico significa universal. ¿Qué pasó? En aquellos tiempos habían distintas iglesias, pero bueno, venían todas de los apóstoles, pero estaban separadas porque los apóstoles se separaron y fueron llevando el cristianismo a distintos lugares, por lo general todo Asia Menor, una parte, bueno, de África, bueno, se empezó a extender. Entonces, ¿qué pasó? Habían distintas iglesias y habían muchos sacerdotes y cristianos que estudiaban la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron todos para ver qué pasaba con Arrio, qué lo que era que decía. Bueno, antes de Arrio había otro más que había estado hablando y bueno, si era verdad eso. Entonces, cuando se juntan, hacen un concilio. Hay varios concilios que son importantes, ecuménicos. Y bueno, este concilio que hicieron, se trató la divinidad de Cristo. Y bueno, a partir de esto, se levanta, bueno, Atanasio no fue, no fue el que habló, pero sí ellos ahí determinan que sí Cristo era divino, era divino. Entonces, Atanasio luego de ese concilio, hace un credo, que es muy importante para la fe católica. Nosotros somos católicos, católicos no romanos, no somos católicos los papistas, que se le dice del papa, nosotros no, pero sí somos católicos porque la iglesia de Cristo es católica, es universal. No es que se salvan solamente los que están en, no sé, en Italia. No, nos salvamos los que están en todo el mundo, que son verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Cristo, de Dios, por los cuales Cristo pagó en la cruz. Y la iglesia de Cristo no son, como decirte, una denominación tampoco. Son los verdaderos creyentes que han existido desde la antigüedad, Antiguo Testamento, que creyeron, ese se llama Iglesia Universal, ¿no? Que existen y que van a existir. Todos estos verdaderos creyentes por los cuales Cristo murió y pagó los pecados de estas personas, de estos cristianos, esos son la Iglesia Católica. Entonces, cuando escuchemos católico, no nos pongamos como locos, sino que pensemos en esto. En aquellos tiempos la Iglesia Católica Romana no estaba todavía. Después empezó a ir derrapando y bueno, ahí es cuando hacen el tema de la infalibilidad papal, y bueno, ahí empezaron un montón de cosas más que fueron metiendo y que bueno, después con el tiempo, bueno, se separan, que es la separación que tenemos, que es la reforma que empieza Lutero. Pero antes de Lutero hubieron otros más que fueron muy importantes, por ejemplo, Agustín de Hipona. Esto es un mini resumen que yo les doy para que tengan idea que la historia es muy importante. Entonces, muchas veces pecamos por no conocer la historia, porque en las iglesias se nos ha metido el concepto de que no, teología, no. Y lamentablemente terminan cayendo en herejías. Hay un video que habla, que hicieron una encuesta sobre Trinidad y la mayoría de los cristianos que son cristianos, o sea, presentan irregularidades en cuanto a la descripción de esta palabra, Trinidad. Imagínense, están adorando a un Dios que realmente no conocen. No quiere decir que sean todos herejes, no. En realidad son ignorantes hacia el tema. Y estamos pecando realmente. Pecando cuando pecamos por ignorancia, cuando no estamos conociendo, porque es parte de nosotros y de nuestro esfuerzo y de nuestra decisión estudiar más. Así que, bueno, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Esto es lo que dice Oseas. Bueno, voy a leer el credo de Atanasio.
Miren lo que dice. Yo le he sacado una parte porque es largo. Adoramos a un solo Dios en Trinidad. Un solo Dios en Trinidad. Y la Trinidad en unidad. Sin confundir sus personas ni dividir su sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado. El Hijo es increado y el Espíritu es increado. ¿Qué significa esto? Que no han sido creados y que no tienen inicio. Y ahora sigue diciendo, el Padre es infinito, el Hijo es infinito y el Espíritu Santo es infinito. O sea, significa que no hay inicio para ellos y tampoco hay fin. Todo ser creado tiene un inicio. Nosotros como humanos tenemos un inicio, pero por la Biblia podemos entender que no tenemos un fin. Nuestras almas van a estar eternamente. Iniciaron, tienen un inicio, pero no tienen un fin. Por eso es tan importante saber esto. Dice, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. Ojo acá, hay herejes que dicen que creemos en tres dioses. No, no somos triteístas. Eso es una herejía, que no hemos estudiado las herejías de la Trinidad, pero quizás en algún momento lo vamos a hacer. ¿Qué sucede? Hay un solo ser eterno, como también no hay tres seres increados infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Así mismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino que es un ser todopoderoso. Así también, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Bueno, esto que les he leído, van a decir, lo entiendo, sí, lo entiendo. Bueno, acá estamos derribando montones de herejías en esto que le hemos leído, montones de herejías que han surgido a través del tiempo y que como no se estudia teología ni se sabe la historia, vuelven a caer en el mismo error, lamentablemente. Bueno, Atanasio fue un hombre de Dios. No saben todo lo que tuvo que sufrir. Él tuvo que huir montones de veces, soportar de todo. No saben todo lo que tuvo que sufrir por defender la divinidad de Cristo, por defender a Dios.
Bueno, miren lo que tenemos acá. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo. Pero el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Esto, bueno, es una forma que él utilizó para explicarlo. Sin embargo, la mejor forma que tenemos teológica es la de la pericoresis que yo le expliqué la semana pasada. Esa es mejor que esta. O sea, nosotros como humanos tratamos de buscar algo, pero no lo vamos a poder realmente entender hasta que Dios nos dé la plenitud, que es probablemente y seguramente va a ser cuando estemos en cuerpos glorificados. Bien, ahora vamos a arrancar con la lección 4. Recién hicimos un resumen sobre la Trinidad y bueno, era importante hablar esto. No sé si alguna de las chicas quiere leer. La deidad del Hijo y del Espíritu. La palabra deidad viene del latín deitas, la cual denota divinidad o el estado de ser Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son dos de las doctrinas más importantes del cristianismo. Simplemente no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. La segunda y la tercera persona de la Trinidad, respectivamente el Hijo, quien se hizo carne para nuestra salvación, y el Espíritu, quien mora en cada creyente. La verdad de la deidad del Padre es raramente cuestionada. Incluso muchas de las sectas que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios. Primera Corintios, ¿cierto? 8:6. Por eso no tenemos la necesidad de considerar los muchos textos que afirman su deidad. Por otro lado, la deidad del Hijo y del Espíritu han estado en constante ataque durante casi 2000 años de historia cristiana. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todo verdadero seguidor de Cristo aprenda por las Escrituras que tanto el Hijo como el Espíritu son plenamente divinos en el más estricto sentido del término. Bien, si querés seguir leyendo un rato más. Claro, hermano. El Hijo es Dios. En Juan 1:1 se encuentra uno de los textos más importantes en la Escritura acerca de la deidad del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio, esta es una referencia al principio de la creación, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Era el verbo, traducido de la palabra griega logos. En la filosofía griega se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. En el Antiguo Testamento se refiere a la comunicación o autoexpresión de Dios. Él creó todas las cosas por medio del verbo, Génesis 1:3 y 9. Y se revela a sí mismo a los hombres por medio del verbo. Juan no identifica al verbo hasta el versículo 14. Allí vemos que el verbo es el Hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo escribe que el Hijo existe antes de todas las cosas, Colosenses 1:17, y que Dios creó todas las cosas por medio de él, Colosenses 1:16. El apóstol Juan escribe que es por medio del Hijo que Dios se ha explicado o se ha dado a conocer, Juan 1:18. Y el verbo era con Dios. Aquí aprendemos dos grandes verdades. Primero, el Hijo, dos grandes verdades. Primero, el Hijo es una persona distinta de Dios el Padre. Segundo, el Hijo existe en perfecta comunión con Dios el Padre antes de que todo fuera hecho. Y el Verbo era Dios. Sería difícil, si no imposible, que Juan hiciera una declaración más clara con respecto a la deidad del Hijo. Algunas sectas enseñan que este versículo se refiere al Hijo
como un Dios en vez de el Dios. Porque en el idioma original del Nuevo Testamento no hay un artículo definido antes de la palabra Dios, griego teos. Su argumento es refutado por dos razones. En primer lugar, en Juan 1, 6, 12, 13, 18, la palabra griega teos, Dios, es usada sin un artículo definido y aún así claramente se refiere a Dios. El significado del término es siempre determinado por su contexto. En segundo lugar, decir que el Hijo es un Dios contradice todos los demás pasajes que declaran que no hay otro Dios de ningún tipo. Isaías 44, 6, 8, 45, 5, 21 y 64, 4. Y 1 Corintios 8, 4. Bien. Juan 1. Ahí. Ahí esperemos un ratito. Muchas gracias. Ya seguimos. Miren, hermanas, acá estamos hablando, vamos a definir lo que es la divinidad de Dios, la divinidad del Hijo. Como ya les había dicho, siempre el diablo, sinceramente el diablo, ha estado en contra del Hijo. Acuérdense que allá este problema arrancó en el inicio, con Adán y Eva. Dios los hizo perfectos. Sin embargo, el diablo quiso meter su cola los ayudó, o sea, les presentó la tentación, la patita ahí para que cayeran. Y lamentablemente cayeron. O sea, el diablo en forma de serpiente habló con Eva y la hace caer a ella, comer del fruto que Dios le había dicho que no comieran, la hace dudar de Dios, la hace sacar a Dios de su trono, porque, o sea, ella, en vez de creer que Dios tenía la razón, no le creyó a Dios, sino que le creyó a la serpiente. Ella, en vez de tener en su corazón a Dios, primero saca de su corazón a Dios y se pone ella misma porque quería ser como Dios. ¿Y qué pasa? Come del fruto. Y no solo eso, sino que lo hace comer del fruto a Adán. Que Dios nos ayude a nosotras como mujeres a obedecer la palabra de Dios y a no ser pie de tropiezo para nuestros esposos y para nuestras familias y para lo que nos rodean. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero comentar con esto? Ahí se produce la caída, entra la muerte espiritual, se rompe totalmente la relación con Dios. Antes Dios continuamente estaba en el huerto con ellos, los visitaba, estaba con ellos. Se rompe esa comunión, ya no se puede ver más, ya Dios no lo pueden ver más a Dios. Se sienten que se ven desnudos, que están en vergüenza. Y no solamente eso, sino que también entra la muerte. Entra la muerte espiritual, sería, material. El cuerpo también en ese instante no muere, pero al tiempo el cuerpo va a morir. Bien. Ahora que voy a sacar esto. ¿Qué más tenemos acá? Esto produce, esta caída va a producir, produce que el hombre, al perder ese contacto con el Señor, ese contacto que tiene con Dios, ya el hombre está como, va a tener montones de problemas, tanto espirituales, físicos, mentales. Ya tenemos todos los problemas que hoy día tenemos, son propios de nuestra caída. Bueno, todo esto produjo la serpiente. Todo esto lo produjo el diablo. Obviamente que el hombre es responsable de su mal camino, de su mala dirección, pero bueno, es como que la serpiente fue la que quiso, o sea, el diablo, Satanás, es el que quiso hacer esto y bueno, lo logró. Pero es como que se viera que Satanás hubiera ganado, pero no. Porque Dios, que en su gran misericordia, primero mata a un animalito, los viste. Esto es una muestra de su misericordia. Y también, él en Génesis 3:15 pronuncia el protoevangelio. Se denomina protoevangelio como dice el inicio, un pequeño índice de lo que es el evangelio.
Entonces, dice que de la simiente de la mujer, de Eva, de la simiente de la mujer, iba a venir alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Y quién iba a ser este? Jesús. De acá, de la simiente, iba a venir, iba a ser Jesús. Bueno, mandale saludos. Hola, hermosa. Bueno, ¿qué tenemos? De la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza. De la serpiente iba a ser Jesús. Y así dice que la serpiente, de la simiente de la serpiente, iba a morderle el calcañar, que sería el talón. Pero bueno, es como que siempre hubo una guerra ahí, pero Dios ahí nos da, en el protoevangelio nos da un indicio y también nos da, les dio como un descanso. Iba a haber una salida a esto, a esta caída. Iba a haber una salida a esto. Bueno, ¿qué tenemos? El enemigo siempre ha sido enemigo de esta simiente, o sea, siempre ha estado en contra de la simiente de la mujer, ha estado en contra de Cristo, siempre. Fíjense que habla, tenemos en Juan, creo, que habla sobre el espíritu del anticristo. Siempre va a haber algo que va a estar en contra de Cristo, porque es el que le aplastó la cabeza a la serpiente. Entonces, siempre vamos a ver que va a haber una contra hacia Cristo. Siempre, siempre, siempre. Y si nos ponemos a pensar un poco más, ya lo van a ver. Hasta hoy en día, en las iglesias que son trinitarias, también encontramos eso. Es increíble cómo se trata de tapar a Cristo. Es increíble. Así que bueno, le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a defenderlo con todo. O sea, no es que, que Cristo nos necesite a nosotros, pero nosotros tenemos que defenderlo porque lo amamos y defender su verdad. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Lo que hace Juan cuando explica acá, él explica porque ya Juan fue uno de los últimos, o sea, el último que escribe esta epístola, la de Juan es como de las últimas con el Apocalipsis. Entonces, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces acá lo está explicando claramente. Después más adelante va a decir que el verbo era Jesús, es el Hijo, que se hizo carne. Acá él está demostrando que Jesús no es que se hizo, ya más adelante vamos a ver las herejías sobre Cristo, pero no es que se hizo, no es que Jesús, cuando él toma dentro de 15 minutos vamos a tener que parar. No es que Cristo, cuando él toma, él se hace carne, no es que ahí arranca a existir. Muchas veces ha pasado que hay muchas herejías que toman como que Cristo, cuando él nace de María, ahí él empieza a existir. Y no, eso es una herejía. Acá está mostrando de que Jesús era del principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, incluso antes de la creación. Acá nos está demostrando que antes de la creación ya Cristo estaba, ya Jesús, el Hijo, estaba. Bueno, ¿qué tenemos? Acá, bueno, habla lo del verbo, que ya lo hemos visto. Allí vemos que el verbo es el Hijo, que quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá claramente explica que es Jesús. Después tenemos, el verbo era con Dios. Bueno, como leyó ahí ella, Dianita, dice, acá está demostrando, hay una herejía que ya le hemos nombrado, que toma que Dios es a veces es Padre, a veces Hijo y otra vez es Espíritu Santo. Y acá está marcando diferente. El verbo era con Dios. Acá está mostrando que son dos personas diferentes. O sea, es una persona distinta. El verbo, que es Jesús, es distinta del Padre. Y estas son distinciones que tenemos que aprender a verlas. Y dice, era con Dios y el verbo era Dios. Y acá cuando dice era Dios, ya está mostrando de que no
de que Jesús ya era Dios. No es que se hizo Dios en algún momento ni nada, sino que ya era Dios. Porque hay unos versículos que dicen que es engendrado. Entonces, lamentablemente, no lo interpretan bien, pero es engendrado eternamente Jesús. Entonces, cuando es engendrado eternamente, no hay forma de tomarlo, no tiene inicio. O sea, Dios no tiene inicio. Por eso vamos a ir viendo de a poco y vamos a ir derribando todas esas herejías que nos pueden llegar a salir en nuestra mente o pueden haber personas que la tienen. Bien. Ya leímos esto, perfecto. Vamos a seguir con esta. No sé si Dianita querés seguir leyendo. Primera de Juan, acá arriba. Juan 1:18, sí. Juan 1:18 es otro texto importante acerca de la deidad del Hijo. Lee el texto y considera cuidadosamente sus verdades. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás. Esta es una clara referencia a Dios el Padre, quien habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Todas las visiones de Dios en el Antiguo Testamento fueron solo revelaciones muy limitadas. Nadie ha visto ni puede verlo en la plenitud de su gloria. Primera de Timoteo 6:16. El unigénito Hijo, la palabra unigénito se traducirá mejor como solo o único y solo. El término griego es monogenes. Mono, uno, más genes, clase, especie o género. Y denota singularidad o la naturaleza de algo que es único en su clase. No significa que el Hijo nació o fue engendrado, sino que Él es una sola, Él es uno solo y el único. En algunas traducciones como la Reina Valera 1960, la palabra hijo se encuentra en lugar de la palabra Dios. Esto se debe al hecho de que arriba palabras aparecen en diferentes manuscritos antiguos en griego. Sin embargo, la palabra Dios en esta frase tiene un mayor respaldo. He aquí otra versión que traduce Dios en este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la Biblia de las Américas, que está en el seno del Padre. Esta es una descripción, una más hermosa de la verdad revelada en Juan 1:1. El verbo era con Dios. El Hijo siempre habita en el más perfecto compañerismo de intimidad y amor con el Padre y el Espíritu. La singularidad del Hijo es revelada en que Él tiene una relación única en su clase con Dios el Padre. Él le ha dado a conocer, solo Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo en el Hijo habita la plenitud de Dios. Colosenses 1:19. Solo Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y solo Él puede comunicarlo al hombre. Bien. ¿Qué enseña Filipenses? ¿Ya? ¿Hasta ahí? Oh, dale, lee esta y mira, hasta acá lee. Bueno. ¿Qué enseña Filipenses 2:6 acerca del Hijo de Dios antes de que tomara para sí un cuerpo de carne y se hiciera hombre? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos acá? El Padre es espíritu. Dios es espíritu. Eso también lo sacamos de los catecismos. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu y no tiene cuerpo como todos los hombres. Eso es el catecismo de niños. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? Y acá la Biblia lo dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre. Está hablando de Jesús.
O sea, Jesús cuando ya se hace carne. Pero en este caso, bueno, porque de esta forma nosotros lo conocemos, dice, Él le ha dado a conocer. Nosotros, o sea, nosotros no lo vimos personalmente, pero en ese momento, todos los que vivieron, ellos dieron a conocer. Y nosotros tenemos las obras que están en la Biblia, tenemos los evangelios, tenemos todas las enseñanzas. Nosotros hemos conocido a Dios por medio de Cristo. Hemos conocido que piensa, e incluso también el Antiguo Testamento lo conocemos, porque también Dios hablaba, eran manifestaciones de Dios. Dios hablaba, habló con Moisés, incluso se mostraba, pero no es el Padre, porque el Padre dice a Dios no lo ha visto nadie, no lo ha visto jamás. Pero tenemos al Hijo, y nosotros por medio del Hijo vamos a conocer al Padre. Por eso es tan importante que conozcamos al Hijo. Primero que entendamos que es Dios y que le demos la reverencia que tiene, y también nosotros conocer un poco más de Él. Por medio de los evangelios vamos a conocer mucho también cómo era el Hijo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá a veces habla, cuando él habla acá de las revisiones, de los textos manuscritos, y bueno, yo en alguna clase yo les expliqué que habían manuscritos que son, hay varias familias, son 4 familias de textos, pero yo me inclino por esta, que es lo que yo he aprendido con el Instituto Spurgeon, y es la más fiable, que supuestamente dice que tienen textos agregados, pero la verdad que no son agregados porque los primeros cristianos los usaron estos textos, y muchos textos tiene que apoyan la Trinidad, apoyan la divinidad de Cristo. Lamentablemente aparecieron 2 textos más antiguos, 2 códices antiguos, y que todas las nuevas traducciones seguían con estos códigos, con estos códices, el Vaticano y el Sinaítico. Y eso fue tratándose con la crítica textual, y bueno, fue mejorando y tenemos las nuevas traducciones. Pero ¿qué pasa? Estos códices han amputado versículos que son claros de la Biblia, versículos de la divinidad de Cristo, que son claros sobre la divinidad de Cristo, claros sobre la Trinidad. Y lamentablemente, obviamente que no pudieron, o sea, por más que amputaron estos versículos, no pudieron negar, o sea, tapar la Trinidad, porque la Trinidad está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. No la pudieron borrar a esta doctrina, pero sí sacaron versículos que son importantísimos. Y lamentablemente, por desconocimiento, quizás, hay muchos que defienden a la crítica textual, o sea, defienden al texto crítico. Eso. Hay muchos que defienden a este texto y estos versículos no aparecen, tristemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a defender la Trinidad, empiezan a salir estas nuevas traducciones y te dicen, no, esto no. Entonces tratan de ir tapando o yendo en contra de la Trinidad. Y bueno, acá vemos algo, como él explican acá, dice que la palabra hijo, se encuentra en la palabra Dios, pero bueno, no está justamente ¿a dónde es que dice que no está, que no aparece como un sufijo, como algo que no aparece, entonces no lo toman como Dios? Pero dice, ¿qué pasa? Al haber sacado estos versículos o haber sacado ciertas partes, como que cuesta un poco más. Pero si nosotros vamos siempre al contexto, el contexto nos va a decir siempre esa doctrina. Nunca nos podemos guiar por un solo versículo, sino que el contexto te va a determinar la doctrina. Bueno, acá ya voy a explicar algo respecto del unigénito, que eso lo estuve buscando en una Biblia que ayudaba, en un de comentarios. Bueno, Cristo es el que nos da a conocer al Padre, el que nos da a conocer a Dios. Nosotros lo podemos conocer por medio de Él. Dice, y bueno, y acá habla que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, entonces acá pedía el libro de Paul Washer, que es el que estamos estudiando, que explicáramos como que entendíamos de eso. Si alguna lo hizo y quiere decirlo, levanta la mano y le vamos a dar espacio. Bueno, acá lo que yo puse, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, de la misma sustancia con el Padre y de la misma sustancia con el Espíritu Santo,
teniendo toda la gloria, nada hay por añadirle a su gloria. Esto es importante entender, de que Dios, de que Jesús, el Hijo, estaba con toda la gloria, y era es la misma sustancia con el Padre, con el Espíritu Santo, Él estaba en su gloria, dice. Miren lo que dice, teniendo toda la gloria, no hay nada que dice que añadirle a su gloria, eso es muy importante, no hay nada que añadirle a su gloria, dice que estando en perfecta comunión, obedeció en amor al Padre, se sujeta en amor al Padre y dice, viene a la tierra a morir por nosotros. Jesús quiso venir a morir por nosotros y a pagar lo que nosotros nunca íbamos a poder hacer. Nunca íbamos a poder pagar esta deuda que teníamos. Y Él lo hizo por amor. Él lo hizo. ¿Y saben qué? Miren lo que dice. Él no estimó ser igual a Dios. Porque él era Dios. Hubiera dicho, yo no quiero, si yo no quiero, no vengo. Pero Él no estimó eso. Él nos amó. O sea, como nos amó con amor eterno. Y dijo, voy a ir y voy a pagar por ellos que no van a poder ser salvos por ellos mismos. Y dijo, voy a ir, y no estimó ser igual a Dios, se hizo hombre. La palabra forma, dice, traduce el término griego morfe, el cual no se refiere solo a la apariencia exterior o externa de algo o alguien, sino también a su carácter esencial o realidad subyacente. Recuerden que estamos hablando de este versículo que dice siendo en forma de Dios. No es que era como algo externo que parecía externamente Dios, sino que acá está diciendo es el carácter esencial o una realidad subyacente. El Hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que era y es Dios en realidad. Acá él está mostrando eso, el apóstol Pablo. Dice, la palabra igual se traduce del vocablo griego isos, dice, el cual significa ser igual en cantidad o calidad. Acá estamos viendo en estos versículos, hermanas, que qué importante, nos está demostrando la divinidad del Hijo. Son importantes estos versículos porque estamos viendo de que el Hijo, de que Jesús es Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, de que el Hijo es Dios. Dice la palabra, bueno, Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios en todo sentido, incluso cuando Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Ojo, esto es importante. Hay mucha herejía respecto de este tema. Dice, se despojó de los privilegios de la deidad, pero no de la deidad misma. Hay herejías que dicen de que Jesús, porque como dicen, se despojó, lo toman como si fuera que se despojó y que de sus atributos. Ojo, ojo, porque por internet hay muchas cosas de estas. Ahora vamos a ver algo que yo he aprendido en el curso del Instituto Spurgeon, que es muy importante. Bueno, esto es de teología, ¿no? Kenosis se llama. Dice, habla, bueno, sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá está hablando de Cristo. Kenosis dice, es de vacío, hueco, sin cosa alguna. Es un término empleado para explicar el despojamiento de la gloria de Cristo en su encarnación. Acá esta palabra despojar viene del griego kenos. Entonces acá ellos explican, para que no haya una mala interpretación, que van a aparecer, hermanas, van a aparecer esas malas interpretaciones, entonces nosotros ahora estamos aprendiendo para no caer en esas malas interpretaciones. Dice, es para explicar el despojamiento de la gloria de Cristo en su encarnación. Al encarnarse, se despojó solo de su gloria, ya que en todo su ministerio actuó como verdadero hombre y verdadero Dios. No se despojó de su divinidad. Ojo,
Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Ya lo vamos a estudiar mejor esta parte. No se despojó de ningún atributo porque era Dios. Solo se despojó de su gloria. Estaba rodeado de millones de ángeles, donde recibía adoración como verdadero Dios. Y él se hizo carne. El hecho de haberse hecho carne, esa fue la de despojarse de su gloria. Tener que venir a estar como un humano como nosotros. Bueno, acá Alejandro Riff es el que hizo este comentario. ¿Qué nos enseña Colosenses 1:15 acerca de la deidad del Hijo de Dios y su excelso rango sobre toda la creación? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acá, bueno, vamos a leer algunos comentarios, porque es como que te pide el libro que comentemos, pero a veces se hace difícil comentar y no equivocarse. Entonces siempre está bueno tener comentarios bíblicos que nos ayuden y nos guíen. Dice, bueno, esto lo hice, este comentario chiquito lo hice yo. La segunda persona de la Trinidad es Dios y es quien revela a Dios Padre, porque Dios es invisible, es espíritu, no lo podemos ver ni conocer, solo podemos conocerlo, bueno, a través del Hijo. El Hijo es el unigénito, único, primogénito. ¿Qué significa esto de primogénito? Es que significa que tiene mayor rango. No significa que es el primer creado. Porque hay herejías que dicen, toman estos versículos, que es primogénito de toda la creación, y lo toman como que fue el primer creado. No. Creo que son los mormones que toman esa herejía, como que si fuera el primer creado. No. No es creado. Que sea primogénito significa que es el más importante de todos. Acuérdense que al principio leímos que es todo por Él y por Él. Todo se hizo, todo fue para Cristo, por Él y para Él. Dice que los judíos hablaban sobre primogénito, significaba que era de mayor rango. Ahora voy a leer sobre un libro que habla, explica las epístolas de Pablo y bueno, esta es la explicación que da. En la iglesia dice que es una creación nueva, como en la creación, en la otra creación. Cristo es el principio, por Él y en Él ha empezado una humanidad nueva, de la cual Él es la fuente, el tipo primero de donde todo deriva. Este gran pensamiento expresado por una palabra vaga que nos coloca en el centro mismo de la obra de Cristo por su resurrección, como primogénito entre los muertos, como las primicias. Cristo ha sido el principio, la voz del unigénito. Cristo ha sido presentado como el origen de la creación material. Dice, aún como el origen de la creación nueva. De modo que en todas las cosas Él es primero, el primero y el último, el alfa y el omega. Dice, en Él debemos buscar todas las cosas, la vida, la salvación, a Él debe ser todo, debe ser sujeto todo. Todo debe ser sujeto a Él. Entonces, cuando tenemos primogénito, es el primogénito de la creación, es el primogénito de las primicias. Cuando Jesús muere, al tercer día resucita y resucita con un cuerpo glorificado. Es la primicia. Nosotros, Él es el primero que resucita con cuerpo glorificado. Nosotros vamos a resucitar cuando en la segunda venida vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Entonces, Él fue la primicia, fue el primero. Es como que Él siempre es el primero y el último de todo. Básicamente eso quiere decir. Es como quizá un poco complicado, pero bueno, acá vamos a ver otra explicación, que es la que nos da el libro. Dice, la palabra imagen traduce el vocablo del griego eikon, el cual traduce correctamente como imagen o semejanza. ¿Quién sino Dios puede ser la expresión exacta o imagen misma de Dios? O sea, la imagen exacta, dice. Nosotros tenemos la imagen de Dios como humanos, que está distorsionada, pero tenemos la imagen de Dios. A pesar de la caída,
la imagen se preserva, está distorsionada por nuestro pecado, pero está. Pero nosotros nunca podemos ser la imagen como es Jesús, la expresión exacta. Es la imagen misma de Dios invisible, dice. Ningún ser inferior sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una deformación lejana y distorsionada. Nosotros somos una imagen de Dios, pero no somos como lo es Cristo. Dice, el Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La palabra primogénito viene del griego prototokos. Proto significa primero y ticto significa dar a luz. A menudo ha sido usada erróneamente para negar la deidad de Cristo. Y acá estamos en los problemitas graves que atacan a la deidad de Cristo. Por eso es necesario que nosotros tomemos conciencia y aprendamos estos versículos a poder defenderlos cuando sea necesario. Dice, el apóstol no usó este término para mostrar que el Hijo era una criatura, sino para probar que él tenía un rango muy por encima de toda la creación y era distinto de esta. El verdadero significado de primogénito con respecto al Hijo es ilustrado con claridad en el Salmo 89, 27, donde el término es usado para mostrar un rango en vez de origen o nacimiento. Refiriéndose a David, Dios declara, yo también lo haré mi primogénito. Él es más excelso de los reyes de la tierra. Está claro que David era el primogénito de Dios, en el sentido que tenía un rango superior al de todos los demás reyes. De manera similar, pero mucho más trascendental, el Hijo de Dios es el primogénito en el sentido en el que Él está por encima de toda la creación. Acá está más claro también, explicado por qué dice que es el primogénito. No es que fue el primer creado, como hemos dicho. Bueno, en Colosenses 1:19 encontramos otra afirmación más de la deidad del Hijo. Qué grandes verdades son comunicadas y cómo demuestran que el Hijo es Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces pedía que explicáramos acá el libro algo de plenitud, pero la verdad que yo no sabía qué explicar. No sé si lo habrán hecho ustedes, pero para no equivocarme yo busqué el libro, un libro que me ayudara. Dice, la plenitud que mora en Cristo es la plenitud de la divinidad. Y por ello, la plenitud de todos los dones divinos necesarios para la reconciliación del mundo. La profesión que hace Pablo aquí es el fundamento del cristianismo y puede ser opuesta a los errores que se renuevan bajo diversas formas diversas. Habían surgido herejías y ya en ese tiempo también. Entonces tomaban como que no era todo, como que Cristo no era todo, se había llenado, pero después había salido, como que no tenía toda la deidad. Entonces, por eso él dice que dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Entonces, toda la plenitud significa que esto es un versículo claro que nos habla de que estaba toda la deidad en Cristo. O sea, por eso es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Bueno, había una parte de la confesión de fe que no sé si... sí. Ya después vamos a ver el tema de la confesión de fe, que es muy importante. Acá explica todo. Bueno, la plenitud del océano no puede ser contenida en un vaso. Dice, que pueda ser sostenida por un hombre. Tampoco sería posible que la plenitud de Dios habitara en algún ser, a menos que ese ser sea Dios. Concluyamos esta sección con una consideración de algunos textos más que son importantes, en los cuales se hace referencia al Hijo explícitamente como Dios. Es importante notar
que estas referencias a la deidad del Hijo fueron hechas incluso después de su encarnación. La verdad comunicada es que cuando el Hijo eterno se hizo hombre, no dejó de ser Dios en ningún sentido del término. Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El primer título, Señor, viene de la palabra griega kurlos, ¿cierto? Curios, la cual es usada en toda la Septuaginta. Perdón, ahí te lo Se borró agrandé. la pantalla. ¿Ya? Ahora sí, te lo agrandé para que lo veas mejor. Gracias. Gracias, hermano. ¿Dónde está? El segundo título. Sí, por acá. ¿Por dónde quedó? La palabra curioso. Sí. Curios, la cual es usada en toda la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, como una referencia a Yahvé. Oh Jehová. En segundo título, Dios. Viene de la palabra griega para Dios, Theos. Si las palabras de Tomás hubieran sido el resultado de un celo mal direccionado, con seguridad Jesús lo hubiera corregido. Si Jesús no fuera Señor y Dios, tanto Tomás como Jesús serían igualmente culpables de blasfemia, la peor de todas las ofensas posibles contra Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es Tito 2:13, ¿cierto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es aún otra referencia explícita al Hijo como Dios. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el título de Salvador también es prueba de la deidad del Hijo. En Isaías 43, del 10 al 11, Dios declara, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces Él también es Dios. Si Él no es Dios, entonces no puede ser nuestro Salvador. Pedro dice con respecto al Hijo, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, Biblia de las Américas. Por lo tanto, Él debe ser Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Habiendo afirmado la encarnación del Hijo, Cristo, según la carne, Pablo entonces afirma que Él es Dios. La frase también puede ser traducida como el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Biblia de las Américas. Tu trono, oh Dios, Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En este contexto, el Padre mismo refiere a su Hijo como Dios. Después de su muerte y resurrección, el Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. Bien, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, acá, muchas gracias. Ella ha estado leyendo, nuestra hermana, todos estos versículos que claramente muestran la divinidad del Hijo. Claramente podemos verlo. Fíjense que cuando Tomás dice, Señor mío, Dios mío, él no creía. Y él dijo, hasta que yo no meta su dedo, ni no toque, en sus manos, ni vea que le habían traspasado la lanza, él no iba a creer. Y lo tuvo que hacer para verlo. Y cuando lo vio dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí es cuando los ojos le son abiertos. Nadie puede ver a Cristo ni reconocerlo como Señor y Dios si Dios no se lo da. Esto es una revelación propia de Dios, una revelación del Espíritu Santo que nos revela y nos hace ver quién es Cristo y nosotros nos podamos rendir ante Él. Esto que nosotros estamos estudiando se lo podemos explicar quizás a un unicitario que quizás no ha creído,
y se lo podemos explicar y no lo va a entender. No lo va a entender, necesitan pruebas y si se las mostramos no lo van a entender, así como fueron los fariseos. No lo pudieron entender porque acá hay una revelación especial del Espíritu Santo, es el que nos da vida. Ya más adelante vamos a ver sobre el Espíritu Santo. Entonces, es una revelación propia de Dios. Y cuando Él lo ve, Señor mío, Dios mío, esa es nuestro, cuando nosotros realmente entendemos y conocemos a Dios, esa es nuestra expresión. Decimos, gloria a Dios. Y también cuando realmente entendemos que es Dios, hasta temor nos da. Nos da temor porque Dios produce temor. Su santidad produce temor. Bueno, ahora vamos a ver una declaración, o sea, de la Confesión de Fe de Londres sobre cristología, sobre la parte de lo que es Cristo. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, cosustancial con aquel e igual a él. Cosustancial significa que es de la misma, comparten, tienen la misma sustancia, dice. Dice que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, estuvo en la creación. Cuando llegó la plenitud del tiempo, dice, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Concomitantes, yo busqué la palabra, porque seguramente va a parecer que no sabemos qué es lo que es, dice, se refiere a algo que sucede al mismo tiempo que otra cosa, o que está presente de manera conjunta. Entonces, está presente de manera conjunta. Dice, bueno, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Como que también era Dios y era hombre. Tenía las dos juntas. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo del vientre de la Virgen María. Era virgen cuando lo tuvo, o sea, hasta que lo tuvo, obviamente, después que tuvo a Jesús ya no, pero era virgen. El Espíritu Santo fue quien le dio, puso ahí la semilla para que naciera él, ¿no? Por eso, pero es muy importante decir que es virgen, es muy importante porque está diciendo que no es que apareció, que tuvo algo, no hay forma de ver, acá está mostrando que es un milagro eso. Que sea virgen está demostrando que es un milagro que Dios hizo en esta mujer. Bien, seguimos leyendo. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Acá se cumplen las profecías que había sobre el Mesías. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Acá esto de sin conversión, composición o confusión está tratando de evitar distintas herejías que han habido, que ya las vamos a ver si alcanzamos. Me voy a tratar de apurar. Dice, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Muchas veces van a escuchar que dice, no, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No es una forma buena, no es una buena forma de decirlo. Si ustedes, para hablar tenemos que decir que es una persona con dos naturalezas, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta es la mejor forma de definir la persona de Cristo. Dice, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Confesión de Londres, bueno, capítulo 8, párrafo 2. Ahora voy a leer una parte que está buena, es de una aclaración de Cristología de Ligonier. Dice, afirmamos con los credos de Nicea y Calcedonia, porque también hubieron más concilios, también estuvo el concilio de Calcedonia,
dice que Jesucristo es a la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas unidas en una persona, y miren lo que dice, para siempre. Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero dice que es para siempre. No es que ya se separó el hombre, no, porque Él fue glorificado y Él ya está y no se va a separar nunca más. Él está en cuerpo glorificado y cuando Él nos venga a buscar, vamos a ir con Él en ese mismo cuerpo, glorificados. Es para siempre. Dice, negamos que el Hijo fuera creado. Negamos que haya habido un tiempo cuando el Hijo no era divino. Todo esto son herejías que han ido saliendo. Negamos que el cuerpo y el alma humanos de Jesucristo existiera antes de la encarnación del Hijo en la historia. Negamos eso. Entonces, que el cuerpo y el alma humanos de Jesucristo existiera antes de la encarnación del Hijo en la historia. Todo lo que ha aparecido cuando habla del Hijo, el ángel de Jehová y todo esto son manifestaciones de Dios, son manifestaciones, teofanías, pero no estaba encarnado. Jesús se encarna con María y ahí en más Él tiene un cuerpo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre y se forma dos naturalezas en una persona y eso se vuelve eterno. Dice, afirmamos, esto se llama unión hipostática. Dice, afirmamos la unión hipostática, que las naturalezas de Jesucristo están siendo unidas en su única persona, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación. Negamos que el distinguir entre las dos naturalezas implique separarlas. Ojo, no las podemos separar. Sí las podemos distinguir para entender mejor, pero no las podemos separar, están juntas. Bueno, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y después vamos a volver a esto. Acá yo tengo una explicación de las herejías estas, que lo voy a explicar rapidito. Pero bueno, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Si sobra tiempo, hacemos lo otro. Dice, el Espíritu es Dios. Voy a hacer una introducción sobre el Espíritu Santo. Igual es cortito esta parte. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lamentablemente, hay mucho desconocimiento del Espíritu Santo en las iglesias, principalmente en estas que no les interesa tanto estudiar teología. Y a la vez desconocimiento del Espíritu Santo, hacen cualquier cosa, lamentablemente. Es para sufrir y para agarrarse la cabeza. Pero bueno, no podemos criticarlos porque nosotros mismos hemos estado ahí y nosotros mismos hemos tenido esas deficiencias de conocimiento. Pero a medida que más conocemos, nos damos cuenta y nos gloriamos en Dios, porque es Dios. Dice, cuando hablamos de la Trinidad, todo lo que el Padre hace, lo hace el Espíritu y el Hijo también. Acuérdense que es una misma sustancia. Todo lo que hace el Hijo, lo hace el Padre y el Espíritu Santo. Y así es con el Espíritu. Todo lo que hace el Espíritu, lo hacen el Padre y el Hijo. Entonces, no podemos separarlos. Obviamente que son tres personas, pero es una misma sustancia. Entonces, se trabajan juntos. Dice, el Espíritu Santo trabaja para completar y para sostener lo que el Padre ha planeado y lo que Dios el Hijo ha comenzado. Wayne Grudem. Trabajan en conjunto, ¿no? Trabajan en conjunto. Por ejemplo, como habíamos hablado en la clase anterior sobre el pacto intratrinitario, que trabajan en conjunto para nuestra salvación. Bueno, voy a decir nada más que 8 obras del Espíritu Santo, de Dios, que es Dios, para que tengan una idea nada más. Esto no está en el libro, pero me pareció importante dárselos. Dice, el Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo es en la salvación. El Espíritu Santo y Dios Padre son los que dan la regeneración. La regeneración.
nosotros cuando Adán y Eva pecan, se produce esa separación que dijimos, entra la muerte espiritual y ahí se produce una ruptura, una separación total con Dios. Bueno, por medio de la regeneración, nosotros volvemos a tener vida espiritual. Y esto se da a través del Evangelio. Cuando nosotros nos imparten el Evangelio, Dios hace un llamado, el Evangelio es un llamado general a todos. Pero ustedes van a decir, ¿por qué hay algunos que creen y otros que no? Porque la persona que cree, Dios le hace a través del llamado general un llamado eficaz, hace un llamado interno a la persona que Dios ha elegido, en el momento que Dios quiere. Porque muchas veces vamos a ver que a una persona varias veces le dan el Evangelio y en algún momento cree verdaderamente. Bueno, ahí fue el llamado el eficaz, el verdadero. Ahí, ¿cómo es ese llamado? Dios, cuando llama, les da vida espiritual. El Espíritu Santo lo toca y le da la vida espiritual. Entonces en ese momento tiene vida espiritual. Y ahí la persona se da cuenta de su naturaleza pecaminosa y corre al Salvador. Ahí la conversión, la persona se convierte, la persona acepta a Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo, ¿por qué? Porque ya tenemos vida espiritual. Pero si no tuviéramos esa regeneración dada por el Espíritu Santo, dada por Dios, que Dios es el que nos da, nosotros no podríamos aceptarlo. No podríamos. Y también otra cosa más que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que resucitó de los muertos a Jesucristo. Cuando estuvo muerto, el Espíritu Santo resucita y nos va a resucitar a nosotros también. Bueno, también otra obra del Espíritu Santo es en la Biblia. Él inspiró la Biblia. Dice, exhaló. Dice acá lo tenemos en algunos versículos. Y también inspiró a las personas. Yo he hecho videos cortitos sobre la inspiración plenaria, que Dios fue guiando cada palabra que se escribiera. A pesar de las distintas traducciones, la doctrina no se va a cambiar, ni se puede cambiar. Fíjense, han habido herejes que han amputado la Biblia, pero aún así no pudieron tapar la divinidad de Cristo ni la Trinidad. Y no lo van a poder. Porque Dios ha inspirado la Biblia de una forma que no la van a poder tapar y no la van a poder borrar. Ay, bueno, Ondina, muchas gracias. Bendiciones, gracias por estar con nosotras. Ya falta menos. Después también tenemos el Espíritu Santo es el que prepara para el servicio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Preparó cuando hacían todo a los hombres de Dios, los guiaba. Estaba el Espíritu Santo, estaba con Moisés, estuvo con Aarón cuando profetizaron. Entonces él hacía sus trabajos. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros, todos los verdaderos creyentes, somos ungidos con el Espíritu Santo. Hoy en día, todos somos ungidos. Después, si quieren, yo les paso la presentación para que la tengan. Es un Word. El Espíritu Santo dice, y sus dones. Miren, chicas, miren, amadas hermanas. Esto lo aprendí hace poco. Porque hay mucho lío acá con los pentecostales, que dicen el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, y dicen que es hablar en lenguas. Bueno, gracias al Señor tengo amigos que saben de teología y que me ayudan. Entonces yo esa duda la tenía. Entonces decía yo, el don del Espíritu Santo. Pero entonces será el hablar en lenguas, porque en Hechos 2 habla del don del Espíritu Santo. Y bueno, ahí estaba el lío en la cabeza mío. Y cuando pude entender, que me lo explicaron, don significa regalo del Espíritu Santo. En Hechos 2, en el Pentecostés, Dios da al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos selle y nos bautice. Obviamente que en ese momento se demostró hablando idiomas, pero ahora no es necesario que se demuestre así hablando idiomas. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Nosotros, cuando creemos que nos da el Espíritu Santo vida espiritual, entra a vivir dentro nuestro y entra a vivir y nos sella y nos bautiza con el Espíritu Santo y nosotros nos mete en el cuerpo de Cristo. O sea, toda esta obra la hace el Espíritu Santo.
Entonces, el don del Espíritu Santo es el regalo de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, a Dios mismo, en nosotros. Ese es el don del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene dones, regalos. Tiene dones que significan regalos. Y bueno, ahí ya sabemos, todo, ahí están todos los dones en esos versículos. El Espíritu Santo convence de pecado. Nosotros cuando pecamos y que ahí nos ponemos mal y todo eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a mostrar que estamos pecando, que estamos haciendo algo y que estamos ofendiendo a Dios. Ahora, hay algo que ver. Muchas veces ofendemos a Dios y no nos importa, que el Señor nos guarde. Ofendemos a Dios y si lo seguimos ofendiendo, vamos a contristar al Espíritu Santo. Esto demuestra que el Espíritu Santo es una persona, porque se puede contristar una persona divina, como estamos diciendo. Después, da dirección y guía. El Espíritu Santo nos guía el camino que tenemos que seguir, nos guía por medio de la palabra. Ojo, siempre por medio de la palabra. Y dice, da seguridad en salvación y nos enseña. Todo esto son obras del Espíritu Santo. Este es un resumen. Por supuesto que esto se puede agrandar un montón más. Esto es para que ustedes tengan idea de lo que hace la tercera persona de la Trinidad. Hay algo que no les he contado. Esto es muy teológico, ¿no? El Padre en la eternidad engendra al Hijo en la eternidad. Por ejemplo, un humano engendra un humano. No importa si no lo entienden, porque a mí me costó mucho y aún todavía no es que lo podamos interpretar bien, pero así lo toma la teología. Nosotros como humanos engendramos humanos. Bueno, el Padre eterno, que no tiene inicio ni fin, engendra un Hijo eterno que no tiene inicio ni fin. Así lo toma la teología, por eso se le llama Hijo. Y ambos, de ambos sale el Espíritu Santo. Bueno, es algo teológico, puramente teológico esto. Pero bueno, yo se lo cuento nomás. Es como que es también hasta difícil de digerir, pero bueno, es lo que sale. Que también hay versículos bíblicos que lo apoyan. Bueno, vamos con este. Hechos 5, alguien que quiera leer. No sé si alguien quiere ayudarme a leer. En Hechos 5, 3, 4, el apóstol Pedro confronta a Ananías por la avaricia y engaño de él y su esposa. Al hacerlo, nos provee de un entendimiento de la naturaleza y deidad del Espíritu. Lee el texto hasta que entienda su contenido y después llena los espacios en blanco. Según el versículo 3, Pedro declaró que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Según el versículo 4, Pedro declaró que Ananías había mentido a Dios. Esta es una afirmación fuerte, no solo de la deidad del Espíritu, sino también de la verdad de que el Espíritu es una persona y no un poder impersonal. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu es Dios. En 1 Corintios 3:16 y 6:19, el apóstol Pablo nos enseña que el creyente es templo de Dios. Al hacerlo, también nos provee de un mayor entendimiento de la deidad del Espíritu. Lee ambos textos y después completa los siguientes ejercicios. En 1 Corintios 3:16, el creyente es llamado templo de Dios. En 1 Corintios 6:19, el creyente es llamado templo del Espíritu Santo. En estos dos textos tenemos una poderosa afirmación de la deidad del Espíritu. En 1 Corintios 3:16, el creyente es llamado templo de Dios. Pero en 1 Corintios 6:19, las escrituras se refieren al creyente como templo del Espíritu Santo. Sería impensable que el apóstol Pablo usara estos dos términos de manera intercambiable, es decir, sinónima, si no viera al Espíritu como Dios plenamente y una persona real de la Trinidad. Bien. En Romanos 8... Sí, te escucho. Sí, esa es la última parte. En Romanos 8:9 no solo se encuentra una declaración de la deidad del Espíritu, sino también una hermosa y poderosa imagen de la Trinidad.
Llena los espacios en blanco con las referencias al Espíritu Santo en este texto. Todas son el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es una persona real, distinta del Padre y del Hijo. El Espíritu de Dios. Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. Muchas gracias. Sí, porque vamos a hablar un poquito de esto que hemos leído. Hola, Yani. Ha ingresado Yani, así que quería saludarla. Miren, acá claramente la palabra de Dios nos está mostrando de que el Espíritu Santo es Dios. O sea, lo que hemos visto acá. Y que a su vez Dios habita en nosotros, como habíamos dicho. O sea, el Espíritu Santo nos regenera y a su vez también habita. Quiere decir que en el momento que nosotros creemos, somos sellados, creemos porque el Espíritu Santo nos dio vida espiritual, somos sellados, que por eso habla de que es una seguridad de salvación grandísima, somos sellados y ese sello no te lo quita nadie. Por eso es tan imposible que se pierda la salvación, porque somos sellados por Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y nadie nos quita ese sello. Bueno, y somos templo del Espíritu Santo. Y dice, o ignoráis, dice que el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice, el cual tenéis de Dios. O sea, Dios está en nosotros. Es algo impresionante, maravilloso, entender de que el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanas. Es algo impresionante tener esto. Bueno, y respecto de esto que habíamos leído, este versículo que habla que cuando miente Ananías y Zafira, dice que han mentido no a los hombres, sino a Dios. Han mentido a Dios. Y acá claramente está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Mintieron a Dios. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, esta parte que habla, dice que estas tres habla del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que es una persona. En este versículo dice, vosotros no vivís en la carne según el Espíritu. Vivimos según el Espíritu. Acá están demarcando que es una persona el Espíritu. Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Acá el Espíritu es una persona. Dice, igual hay más versículos que hablan. Acá he puesto algunos nada más. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que el Espíritu también es el Espíritu de Cristo. O sea, ahí estamos viendo que hay toda una unidad. Es una sustancia. Tenemos una sustancia. Lo que es en la Trinidad es una sustancia. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu de Cristo, tenemos a Cristo. Fíjense que hay un versículo que dice, Cristo en mí. O sea que Cristo está en nosotros porque es el Espíritu de Cristo, porque es la misma sustancia. Son tres personas, pero la misma sustancia habita dentro nuestro. Ahora, para terminar, esto se lo voy a contar, lo saqué también de un curso que hice de doctrina, de los hermanos bautistas del sur, no me acuerdo bien cómo se llamaba el grupo. Bueno, lo que quiero mostrarles acá, les voy a mostrar, se me fue, ahí está. Vamos a hablar, le voy a leer esto para que entendamos sobre malas interpretaciones sobre el Espíritu Santo. Es importante esto, por eso se los quiero dar. No sé si se ve bien, se me ha corrido para un costado, pero... A ver si logrando. Ahí está, ahí se va a ver bien. Dice, el Espíritu Santo nunca nos va a enseñar algo falso. Esto tengámoslo seguro. Él nos enseña acerca de Cristo. Por lo tanto, Él nos va a enseñar la verdad. ¿A dónde nosotros podemos encontrar esta verdad? Es en la palabra de Dios. Bueno, en 15 minutos cerramos. Es en la palabra de Dios que vamos a encontrar la verdad. Miren lo que dice. Tengamos cuidado con decir que el Espíritu Santo nos dijo tal cosa. Porque si no se cumple o no es verdad, dice lo que estamos diciendo, que el Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso. Han visto que hay hermanos que les encanta decir, ay, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. No, el Espíritu Santo me hizo sentir tal cosa. Cuidado, porque si eso que supuestamente el Espíritu Santo nos dijo, si no se cumple, estamos diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso. Estamos
ofendiendo al Espíritu Santo. Cuidado con decir el Espíritu Santo me dijo o me hizo sentir. Cuidado. Por eso yo se los digo porque esto es importante. Después dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Hay malas interpretaciones, por eso se los quiero dar. Dice, en el contexto de Efesios 4:30, habla de la forma en que vivimos. Es decir, si vivimos una vida de pecaminosidad, sin prestar atención a nuestras acciones y a nuestras palabras, podemos entristecer al Espíritu Santo. También se advierte a los creyentes a que no apaguen el Espíritu. Bueno, respecto de esto de entristecer, no es que si yo no hablo en lenguas lo voy a entristecer. No, no es que eso. Es que si vivo en pecado, si vivo hablando mal de los otros, si vivo no respetando a mi familia, no respetando a mi esposo, no respetando a mis hijos, no respetando a mis padres, ahí, si vivo en pecado, ahí nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Bueno, y ahora también está la otra parte, no apaguéis el Espíritu, que también hay mucha mala interpretación. Dice, el contexto nos hace entender que no debemos rechazar la palabra de Dios. Muchos dicen, no apaguéis el Espíritu, porque vos estás diciendo que para hablar en lenguas hay un orden. Y que si no se cumple, como dice Pablo, en 1 Corintios 14, creo que 18, dice, si no hay intérprete, calle en la congregación. Y a nosotros que hemos dicho eso, muchas veces nos han tratado de que estamos apagando el Espíritu. O si le decimos que el hablar en lenguas son idiomas, te están diciendo estás apagando el Espíritu. Entonces, acá, esta enseñanza de apagar el Espíritu, no se trata de sentir algo raro acá dentro nuestro, sino que se trata de que estamos respecto de la enseñanza del Espíritu. Y la enseñanza del Espíritu es la palabra de Dios. Y después tenemos otro más. Dice, este contexto nos hace entender que no debemos rechazar la palabra de Dios y debido a que el Espíritu Santo mora en los creyentes, también somos advertidos contra la contaminación de nuestros cuerpos. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo apagamos el espíritu? Bueno, con el pecado. ¿Cómo lo apagamos? Rechazando la palabra de Dios. Dice, y bueno, acá dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros. No somos de nosotros en el momento que creemos, ya pertenecemos a Dios. Eso, ya con este tema hemos terminado Espíritu Santo y hemos terminado la clase. Pero, si quieren un ratito más, 5 minutitos más, y yo les voy a explicar 4 herejías. Hay muchas herejías sobre Cristo, muchas, pero les voy a explicar 4 que son las más importantes, son las más graves. Se lo voy a explicar rapidito, esto está muy resumido, pero es para que entendamos. Esto lo aprendí en el Instituto Spurgeon, con el pastor Alejandro Riff. Dice, hay 4 herejías, esto es sobre cristología, que hablan de la encarnación y que son muy importantes. Y acá tenemos los testigos de Jehová, tenemos un montón de los que son, hay muchos acá, de los que tenemos hoy en día, bueno, acá salen de acá. Bueno, tenemos adopcionismo, apolinarismo, nestorianismo y eutiquianismo o monofisismo. Adopcionismo dice, propone un cambio. Acuérdense que la confesión decía cambio. Bueno, que la sustancia no cambia. Bueno, adopcionismo dice propone que Jesús es un ser humano que fue elevado a la categoría de divino. Y esta adopción que se da, que se adopta a Dios, adopta la parte divina, es en algún momento de su vida, o en su nacimiento, o en el bautismo, o en la resurrección. Esto es una herejía, que se denomina adopcionismo. Cambia de ser humano a tener adopta la parte divina. Es herejía. Vamos a la segunda, apolinarismo. Fíjense que esta es, bueno, apolinarismo dice, Apolinar enfatiza la divinidad por encima de la humanidad. Él tomaba que no, el cuerpo era malo, entonces él enfatiza la parte divina. Dice, el espíritu de Cristo o el intelecto
no era humano, sino divino. Él toma como que nosotros, los reformados, entendemos que somos bipartitos. Entiendo que la persona que no lo ha estudiado mucho le va a costar entender. Somos cuerpo y alma o espíritu. En ambos aparece la Biblia, aparece intercambiado. Cuerpo, alma o espíritu. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Dice que el espíritu de Cristo toma lo que era, toma el intelecto o toma el alma. Toma acá. Entonces, dice, el espíritu de Cristo o intelecto no era humano, sino divino. Es decir, que el verbo al encarnarse en un cuerpo sustituyó lo que llamamos alma. Entonces, como que si fuera una cáscara. ¿Me entienden? Como si fuera una cáscara. Adentro está en el alma o lo que tenemos. Era divino, pero lo otro era el cuerpo. Entonces, obviamente que es una herejía. Dice, vemos un hombre blanco acá y que dentro suyo está lo amarillo, que sería lo divino, que es el logos. Bueno, se supone que es una herejía. Después tenemos el nestorianismo, que la separa. Por eso cuando decimos es una persona con dos naturalezas, no estamos diciendo que son dos personas distintas, la humana y la divina. No, es una persona, pero tiene dos naturalezas. Dice, Nestorio afirmaba que la naturaleza de Cristo eran dos personas distintas. Y tenemos a un Jesucristo divino por un lado y por otra parte humana, como dos personas en paralelo. Todo esto sale, ¿saben por qué? Porque dicen que Jesús no pudo morir en la cruz. Entonces, como dicen, no, la parte divina no pudo morir en la cruz, pero la Biblia dice, en dos partes dice, una en Apocalipsis, dice, Jesús dice, el que estuve muerto y estuve vivo, el que estuve vivo y estuve muerto. Entonces, acá es como que ellos van buscando y, bueno, soluciones, y como no las entienden, terminan cayendo en herejías. Separa, entonces, el nestorianismo separa a dos personas. Y también lo toman, ¿saben qué? Lo toman en cuando toman que María es madre de Dios. Dicen, no es madre de Dios. Dice, es madre de la naturaleza humana de Dios. Cuando dicen eso, que es madre de la naturaleza humana de Dios, ahí están separando la naturaleza divina de la humana. Y ahí están errando. Ahí hubo un concilio en el cual dicen, no, es una persona. Entonces, era verdaderamente Dios y verdaderamente humana. Entonces, María fue madre de Dios hecho carne. Eso es importante que lo entiendan. Y después tenemos el eutiquianismo o monofisismo. Para Eutiques, en la encarnación, dice, las naturalezas se mezclan. Él acá no dice ni es verdaderamente Dios ni es verdaderamente humano, es una mezcla. Entonces dieron algo que no es totalmente humano o divino. Esta mezcla de los dos no se sabe cuál es cada uno. Entonces no es totalmente Dios y tampoco es totalmente hombre. Entonces esta es otra de las grandes herejías que existieron a lo largo de la historia. Yo esto se los voy a pasar, así que si ustedes pues quieren seguirlo copiando. Bueno, ahora sí hemos terminado la clase. Cualquier cosa, díganme si hay algo que no han entendido porque les he hablado muy rápido. Entendido, muy entendido. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Ángeles, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. Sí, Ángeles, te escuchamos. Hola, perdón, me quedé muy sorprendida porque yo pensé que éramos trinas, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, pero no, Sí, solo dos. es difícil, sí. Wow. Bueno, miren, hermanas, eso no es una herejía. Si uno entiende eso, no es una herejía, pero bueno, en realidad en la historia se ha creído eso, que somos bipartitos. ¿Qué pasa? ¿Saben cuál es? A mí me costó mucho entender esto. De todas formas, si no lo pueden entender, no importa. Pero si nosotros vamos a la Biblia, hay muchos versículos que dice que cuando dice la palabra penetra el alma, la carne, el espíritu, las coyunturas. Entonces, si nosotros empezamos con muchos versículos, van a ver que pueden ser más de
quintopartitos, o sea. Entonces no hay una forma. La mejor forma que hemos tomado, o sea, que toma esta doctrina, es que, ¿por qué somos bipartitos? Cuando Dios hace al hombre, lo hace con sus manos, del barro, o sea, de la tierra, Él forma al hombre, ahí estaría el cuerpo, y Dios le da, dice, lo sopla, le da hálito de vida, y le da vida. Entonces ahí Dios le da el alma y el espíritu. Y bueno, si nosotros vamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que alma y espíritu, más que nada en los Salmos, en el Antiguo Testamento lo encontramos, se intercambian. A veces habla que está afligida mi alma, a veces está afligido mi espíritu. Entonces, una forma fácil de entenderlo es que somos así, bipartitos. Si nos empezamos a separar mucho, ya tripartitos, ya empiezan a haber problemas. Y más que nada en la cristología. Empiezan a haber problemas para entenderlo. Entonces, estos son palabras humanas que nosotros tratamos de darle explicación a cosas que quizás aún no las vamos a entender verdaderamente hasta que estemos en un cuerpo glorificado. Pero si nosotros tomamos esto como son formas que nosotros tomamos para tratar de entender estas verdades que quizás son más difíciles, pero con nuestra mente no las podemos entender, pero es como que la teología le da esta solución, ¿no? Hay todo explicaciones teológicas de esto, así que después si quieren podemos buscar más cosas para tratar de entenderlas, pero bueno, la forma más fácil y la que mejor se cree es esta, que somos bipartitos. Bien, ¿alguien quiere decir alguna cosa más? Judith. No, hermana, creo que todo está claro. Lo único que veo, ¿no? Es como muchas herejías han ido infiltrándose a través del tiempo, porque pues vemos ahora, ¿no? A los testigos de Jehová, que son arrianos en esencia, ¿no? Que ellos dicen que Jesús es un ser creado. Y la Biblia nos marca clarísimo. Cuando a veces han venido porque ya no vienen, digo, no. Si Jesús no fuera Dios, no puede tener atributos para salvar a nadie. Claro, perfecto. Es así, si Jesús no fuera Dios, no podría haber salvado. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada. Miren, nosotros con nuestro pecado estamos ofendiendo a un Dios eterno. Nuestra deuda no es con nuestra vida nada más, es una deuda eterna. Nunca, con todo lo que vivamos, vamos a poder pagar con nuestro pecado a quien hemos ofendido, que es eterno. Entonces, para solucionar este problema tuvo que venir Dios, que era eterno, y pagar por nosotros. Cristo pagó, recibió la ira de Dios por nosotros, y por medio de Cristo somos aceptos. Esto es maravilloso. Bueno, hermanas, hacemos una oración, ¿ah? ¿Quieren algún orar? Ha sido larga la clase, pero hemos aprendido mucho. Sí, te escuchamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la palabra. Te pedimos, buen Padre, que caiga en buena tierra y se quede en nuestros corazones, en nuestras células, que le sigas dando más sabiduría a Kelia. Te pido que abraces a todas mis hermanas que estamos ahora en esta reunión y a unas que no están, que tú te manifiestes, Padre, y abras nuestros ojos espirituales. Amén. Amén. Besos. Chao, chao, bendiciones.